Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy continuamos después de algún receso que hemos tenido con el tema de series numéricas, tema nuevo en este semestre, es decir, cambiamos lo que estábamos haciendo anteriormente con integrales impropias, pasamos ahora a abordar otro tipo de contenidos que en alguna parte van a utilizar cosas de integrales impropias y lo que hemos visto anteriormente en el curso. La idea de serie, como ya vamos a ver, tiene relación con suma infinita, es darle un significado a sumar una cantidad infinita de números. Empezamos con una pregunta. ¿Ustedes conocen alguna representación de suma infinita? Para el número pi, para el número e, o por ejemplo para el seno de 1. Bueno, básicamente lo que vamos a revisar a continuación en esta clase y en las próximas semanas nos van a permitir encontrar este tipo de sumas infinitas, en caso de que no las conozcan. Esta pregunta viene al caso de quizás en algún momento se hayan encontrado en alguna situación con una expresión del tipo una suma infinita igual a uno de estos números. Y por lo demás vamos a dar una justificación de por qué esas sumas son exactamente igual a dichos números. Si no sabe la respuesta en este momento, no se preocupe porque intentaremos responderlo en las próximas clases. Para eso primero tenemos que saber qué significado tiene una suma infinita. Nosotros sabemos sumar dos números reales y por las propiedades de la suma, la operación de adición que son asociativas y conmutativas, uno puede darle un significado a sumar 3 números, a sumar 4 números, 5 números y así, a sumar una cantidad finita de números. Sin embargo, sumar una cantidad infinita de números no es algo que sea claro a partir de lo que acabamos de mencionar. Entonces, de momento solamente lo vamos a anotar con el mismo símbolo sumatorio que bien conocemos. Si tenemos una suma infinita, un primer término, más un segundo término, más un tercer término y así, pero sin poner un fin a esa suma, lo vamos a abreviar igual que siempre, con el símbolo de sumatoria, un término general, y aquí vamos a indicar que el índice de la sumatoria empieza en 1, pero no termina. Donde ciertamente los términos que estoy sumando definen una sucesión de números reales. Lo que nosotros podemos hacer con esto, ya que no podemos sumar infinitamente, es cortar la suma en un cierto punto. Y eso nosotros lo vamos a llamar como suma parcial. Lo vamos a anotar como S sub n, a la enésima suma parcial, es la suma de los n primeros términos de la serie. Es decir, S sub n es a sub 1 más sub 2 más sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n. Sumar los primeros términos, los primeros n términos. Entonces, a partir de una sucesión de números reales, yo puedo definir las sumas parciales. Esto sabemos calcularlo. Si tenemos una sucesión concreta y me piden los primeros, por ejemplo, 100 números, yo los puedo sumar. Puedo escribirlos cada uno y calcular la suma a mano, digamos. Ahora, dar un significado a que esta suma sea igual a un número real, si que corresponde, está relacionado con el comportamiento de estas sumas parciales cuando nosotros variamos el n. Y en particular lo hacemos tender a infinito. Entonces, así como nosotros tuvimos en su momento el concepto de integral impropia como, digamos, como una suma de dos conceptos, el concepto de integral definida más el concepto de límite de funciones me permitían construir la integral impropia. Aquí el concepto de sumas parciales más el de límite de sucesión los voy a poder juntar y a partir de eso definir una serie, o definir la convergencia de una serie en este caso. Entonces, una serie, como la que notamos arriba, suma infinita, converge a un número, que lo vamos a llamar como S, si es que el límite de las sumas parciales es igual a S. En otras palabras, si nosotros consideramos las sumas parciales llegando hasta un cierto n, después seguimos calculando esas sumas parciales y si ellas convergen a un número, entonces vamos a decir que la serie converge a ese mismo número. Y el límite se le llama la suma de la serie. Y se denota como
S, el número límite, digamos, igual a la serie. Si esta situación no ocurre, si el límite no existe, porque puede pasar que la suma sea para infinito, que vaya para menos infinito como límite, o que definitivamente no exista el límite, entonces vamos a decir que la serie diverge. Entonces, básicamente hablar de convergencia o divergencia de una serie es convergencia o divergencia de un límite de funciones. O sea, de sucesión, disculpe. Veamos estos ejemplos que son bastante rápidos de calcular. Estudia la convergencia, o sea, si converge o diverge la siguiente serie usando una suma parcial. Entonces vamos con el primero. Entonces vamos a escribir rápido. Intuitivamente esto es sumar 1 más 1 más 1 más, y así sucesivamente. Intuitivamente esa suma, la suma de valor, las sumas parciales, las sumas de valores tan grandes como uno quiera, así que uno podría decir todavía de manera intuitiva, antes de revisar los conceptos de la página anterior, que esta serie debería ser divergente al infinito, pero nosotros lo vamos a verificar con las sumas parciales. Lo que nosotros sí podemos calcular es S sub n, que es la suma desde n igual 1 hasta el n mayúscula del 1. Entonces, si nosotros sumamos 1 más 1 más 1 y así sucesivamente hasta 1 n veces, son n1 sumando el resultado de la suma de n mayúscula. Y a continuación nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de n mayúscula, de la suma parcial. Ese límite es infinito. Como el límite no existe, no es un número real, la serie diverge. Entonces esa es la forma de responder, al menos con lo que disponemos hasta ahora. Si una serie converge o diverge, en caso de converge, ¿a cuánto? Nosotros tenemos que calcular la suma parcial y después el límite cuando n, aquí n mayúscula, disculpen, n mayúscula en este caso tiende a infinito de la suma parcial. Disponemos de más ejemplos para esto, así que vamos a pasar rápidamente al siguiente. Entonces una serie cuyo término general es menos 1 elevado a n menos 1, intuitivamente es sumar 1, menos 1, más 1, menos 1, y así. Los termino alternando signos. 1 más menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, y así sucesivamente. Para calcular la suma parcial eso va a dar un poco más de dificultades, pero fijémonos en lo siguiente. Los términos se van cancelando de dos en dos. Cada término se cancela con el siguiente. Así que uno a mano, si bien esto habría que demostrarlo de alguna manera, se convence de que la suma vale 1 cuando el n es impar. O sea, si es impar, cancelo el primero con el segundo, el tercero con el cuarto, el quinto con el sexto, y así, a fin de cuentas, la cancelación solamente sobrevive el último término, que es impar. Ahí en ese caso tenemos 1 para n impar. Para n par se cancela todo y el resultado es 0. A fin de cuentas, el límite, cuando n mayúscula tiende a infinito del s sub n, una sucesión que es periódica con periodo 2, que va alternando entre 1 y 0, eso no tiene límite. No existe límite para una tal sucesión, entonces la serie también diverge.
Entonces, insistimos sobre el tema de que en este momento, para analizar si una serie converge o diverge, en caso que sea convergente, ¿a cuánto? Nosotros solamente disponemos del tema de las sumas parciales. Tenemos que encontrar la suma parcial de forma explícita en función del n mayúscula en este caso, y luego calcular el límite de sucesión. Revisemos el ejemplo. Determina si la serie, esta se conoce como serie geométrica, porque el término general es una progresión geométrica, en este caso con razón un cuarto. Determina si la serie geométrica de 1 sobre 4n con n empezando en 1, yendo a infinito, es convergente o no. Y en caso afirmativo, calcule su valor. Considere la solución de sumas parciales. Considere S sub n como la suma un cuarto más un cuarto al cuadrado más un cuarto al cubo y así hasta 1 sobre 4 elevado a n. Así que voy a anotar aquí al lado, S sub n es la suma n minúscula igual a 1 hasta n mayúscula de 1 sobre 4 elevado a n. Este tipo de suma nosotros vimos que se puede calcular, o sea, lo vimos en un repaso del tema de sumatorios que hicimos a inicio de semestre, o como también podrían haberlo visto en el álgebra 1. Si lo quieren mirar de esa manera, aquí usan lo que se llama propiedad del reloj para empezar esto en cero. Lo importante es que una sumatoria empezando en 0 y aquí llegando hasta n mayúscula menos 1 y el término general es un cuarto elevado a n, eso se puede escribir como 1 menos 1 sobre 4 elevado al siguiente, sobre 1 menos un cuarto. Y esto me da entonces una expresión para el término general. El numerador me sigue quedando 1 menos 1 sobre 4 la n y en el denominador me queda 3. A fin de cuentas 4 por 3 cuartos. Y aquí aplicamos el límite. O sea, se puede hacer de esa manera. Aquí tenemos una deducción alternativa de esto, que es sin saber cómo esto. O sea, básicamente lo que está escrito en el archivo es la deducción de una fórmula como la que hicimos para pasar de la primera línea a la segunda. ¿Cómo se puede deducir? Escribimos nuestra solución de sumas parciales, multiplicamos por un cuarto en ambos lados de la igualdad, entonces me queda un cuarto de S sub n, y observamos que el un cuarto pasa a ser 1 sobre 16, el siguiente. 1 sobre 16 pasa a ser 1 sobre 64, que es el siguiente, y así sucesivamente. Cada término que aparece abajo es básicamente uno de los que está arriba. Entonces, el primero ahora es el segundo de antes, el segundo de ahora el tercero de antes, el tercero de ahora el cuarto de antes, y así sucesivamente. Un cuarto, que el último de antes viene a ser el penúltimo de ahora. Y aparece un término extra que es que corresponde de tomar este 1 sobre 4n y multiplicarlo por un cuarto. Esto significa que si ahora nosotros restáramos, y vamos al orden en que me conviene hacerlo, creo que de arriba para abajo, se cancela todo, excepto en un cuarto queda positivo y el último de aquí abajo queda negativo. Vamos a ver qué aparece aquí. Al restar las expresiones, S sub n menos S sub n sobre 4, queda un cuarto, que era el primero de arriba, menos 1 sobre 4 a la n menos, más 1, que es el último de abajo. Y con eso podemos escribir el término general. Básicamente, volvemos a lo que estamos comentando, disponemos de una fórmula para el término general, para la suma parcial, que es básicamente lo que habíamos escrito en la página anterior. A partir de esto nosotros podemos calcular la serie como el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito. Y en todo esto el denominador es constante distinto de 0. Arriba tengo un cuarto, se queda constante, y 1 sobre 4 elevado a n más 1 tiende a 0. Así que el resultado final debería ser un cuarto sobre 1 menos un cuarto. Vamos a anotar algunas cositas aquí.
Entonces estamos diciendo, este tiende a 0, así que esto tiende a 1/4 sobre 1 menos 1/4. Y para dejarlo como resultado final, multiplico el numerador y el denominador por 4, y ahí tenemos el 1/3. Así que la serie converge, su valor es 1/3. ¿Qué puedo decir respecto de la convergencia de esta serie cuando el S es el número real? Ya conocemos la respuesta cuando S es igual a 4. Si es igual a 4 tenemos 1/4 elevado a n. Esto lo voy a dejar para que lo piensen ustedes, digamos, tiempo fuera de la clase, porque el razonamiento es básicamente el mismo de antes. Y en algún momento vamos a tener que analizar si obtenemos algo similar a esto, si realmente una cosa, digamos, el equivalente a lo que estoy marcando aquí arriba, si realmente converge a 0 o si se va a comportar distinto. Básicamente por ahí pasa la respuesta, pero lo voy a dejar para que lo revisen ustedes. Entonces, una de las series relevantes de la aplicación es la serie geométrica, definida como la serie empezando con n igual a 0 de c por r elevado a n. O sea, más c por r, más c por r cuadrado, c por r cubo y así sucesivamente, pero como es serie, esta suma es infinita. Entonces el c y el r son números reales que son no nulos. Si el c fuera igual a 0, tenemos una suma de 0, así no tiene mucha gracia hacer una suma así. Si el r fuera igual a 0, bueno, solo por el c del principio, todos los términos se den 0, tampoco tiene mucha gracia. Eso justifica que el c y el r sean no nulos. Y si a alguien le complica el hecho que el c fuera... O sea, que el r fuera igual a 1, también podríamos dejarlo por fuera del estudio. De hecho, para las fórmulas que están abajo conviene pensar que el r sea distinto de 1. Si el r fuera igual a 1, tendríamos una serie constante, c más c más c más c, y así sucesivamente, que también se responde rápido según lo que pasa con el c. Siendo distinto a 0, quedaría divergente. Bueno, el r se llama la razón de la serie. Así como era la razón de la progresión geométrica, es la razón de la serie. ¿Cuál es la expresión de la suma parcial? Si el r es distinto de 1, se obtiene con el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. O sea, nosotros escribimos S sub n como c más c por r cuadrado y así hasta c por r elevado a n mayúscula. Entonces, esto es factorizando el c, 1 más r cuadrado y así hasta r elevado a n más 1. De paso, esto responde a la pregunta que dejamos pendiente en la página pasada de este mismo apunte. Suma llega hasta n. Cosa que ustedes, entiendo, saben bien del curso de álgebra 1. Esa suma geométrica tiene esa fórmula. Así que, para analizar la convergencia o divergencia de la serie, en caso que sea convergente, saber a cuánto converge, tendríamos que analizar el r elevado a n más 1. ¿Qué es lo que pasa con él? Y de ahí tenemos el teorema. Una serie geométrica con razón R converge si el valor absoluto de R es menor que 1. En ese caso, en la fórmula que tenemos ahí arriba, tenemos que esto converge a 0. Si el R, el valor absoluto, es mayor o igual que 1, entonces la serie diverge. Si fuera igual a 1, en vez de hacer este análisis, nosotros hacemos el tema de que C más C más C y así sucesivamente, y como el C distinto a 0 diverge, si el R es menos 1, entonces tenemos C menos C más C menos C más C menos C, que se parece a lo que analizamos inicialmente, también diverge. Si el valor absoluto de R igual a 1, o sea, mayor estricto que 1, entonces esto que hemos encerrado ahí se va para infinito. Caso fuera mayor que 1, o algunos términos sean infinitos y otros a menos infinito, caso del R fuera negativo, así que también tenemos divergencia. Así que en caso de convergencia, nosotros tenemos además en la fórmula de ahí que podemos calcular la suma de la serie.
Esto converge a C sobre 1 menos R. Ahora, si la serie en vez de empezar en 0 empieza en un número, aquí le llaman M mayúscula, podemos escribir la suma parcial, usar lo que llaman propiedad del reloj a veces, que es básicamente restar M aquí, restar M arriba en la suma parcial, sumar M aquí, en el exponente. Entonces me va a quedar C por R elevado a M, multiplicando un R elevado a N. Empezando la serie en 0, se aplica la fórmula anterior. Entonces lo que nosotros rescatamos es que en el numerador es el primer término de la serie. Y naturalmente en el denominador tenemos 1 menos la razón de la serie. Que es, normalmente uno se acuerda bastante más de lo que pasa en el denominador, pero en el numerador el destacado es que escribimos arriba el primer término de la serie y ahí nos olvidamos, entre comillas, digamos, de si la serie empieza en 0 o no. Nos olvidamos el sentido de que se puede aplicar la fórmula, pero al momento de escribir el primer término de la serie sí es relevante. Damos un ejemplo. Estudia la convergencia y divergencia de la serie que empezaba con n igual a 0 de 4 a la n sobre 3 por 5 a la n. Entonces la serie es geométrica, la razón es 4 quintos, que en valor absoluto menor que 1, así que la serie converge. Y el primer término es 1/3. Si reemplazo n por 0, me queda 1 sobre 3. Y con eso yo puedo usar la fórmula de arriba. Así que vamos a anotar aquí al lado, para convencernos que el resultado es correcto. Tenemos 1/3 sobre 1 menos 4 quintos. Multiplicamos numerador y denominador por 5. Me va a quedar arriba 5/3 y abajo me va a quedar 5 menos 4, 5 menos 4, 1, así que el resultado es 5/3. Ya. Entonces ya sabemos básicamente, como recapitulación, que es una serie, si converge o diverge, ya sabemos lo que significa. Se le hemos dado un significado sumario infinitamente. Y hemos revisado el ejemplo de la serie geométrica. Convergen solamente cuando la razón en valor absoluto es menor que 1 y en caso de convergencia sabemos calcular la suma de la serie. Lo que aquí llaman serie telescópica es pasar de la suma telescópica a una serie. Es decir, es disponer de una serie donde el término general es la diferencia de dos términos consecutivos de una sucesión dada. En algún caso puede ser al revés, a sub n más 1 menos a sub n, que se analiza de manera similar. Pero pensémoslo así, pensemos a sub n menos a sub n más 1. Teorema de la serie telescópica. Una serie telescópica es convergente si solo si el a sub n es convergente. En tal caso, la suma es a sub 1 menos el límite de a sub n más 1. Si uno lo hace de manera intuitiva, escribe los primeros términos de acá, tiene a sub 1 menos a sub 2, más sub 2 menos a sub 3, más sub 3 menos a sub 4, más sub 4 menos a sub 5, y así sucesivamente. Y uno ve que los a sub 2 se cancelan, los a sub 3 también, los a sub 4, y así. Infinitamente se van cancelando las cosas. Entonces a uno le gustaría decir, bueno, nos quedamos con el primer término porque todo lo demás desapareció. Entonces ahí hay que tener cuidado. Hay que escribir estas cosas correctamente, que es a través de las sumas parciales. Entonces anotamos S sub n, la suma parcial, llegando hasta n mayúscula. Aquí usamos la propiedad telescópica,
de una suma, dice lo siguiente: cuando tengo una sumatoria finita, y el término general de la suma es la diferencia de los términos consecutivos de una tal sucesión, entonces vemos el que está menos adelantado, en este caso el n, y reemplazo ahí el límite de abajo. Y busco el más adelantado, que en este caso es el n más 1, y ahí donde hay un n, porque voy a cerrar el n solamente aquí. Aquí está el más adelantado. Donde hay un n, reemplazo el n mayúsculo. Entonces me queda a sub 1 menos a sub n más 1. Y aquí aplicamos límite, cuando n tiende a infinito. Que se puede hacer, o sea, nos da un resultado solamente cuando la sub n es una sucesión convergente, y ahí tenemos el resultado. Ejemplo más que típico, ejemplo que aparece en todas partes como ilustración de esto aplicado a series. Determina la convergencia, o sea, aquí no dice que necesariamente converge, determinar si converge o diverge, y más todavía, en caso converge podemos decir a cuánto, para la serie, donde el término general es 1 sobre n por n más 1. La serie empieza con n igual a 1. La solución pasa por justificar la primera igualdad, y más que dejarlo como límite, pasa por explicar que este término general es igual a este término general. Claro, ir de derecha a izquierda es simple porque lo dejamos como una sola fracción, denominador común y todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo se le ocurre a uno pasar de izquierda a derecha? Que quizá un poco más interesante en algún caso. Puede ser por método de fracciones parciales. Nosotros sabemos que eso se puede escribir como una fracción con denominador n, número constante, denominador n, más otra fracción con numerador constante y denominador n más 1. Y encontrar eso, ya el sistema de ecuación. Esa es una forma. O bien observar que el 1 del numerador es n más 1 menos n. Y ahí lo separan en dos fracciones, cancelan lo que se puede cancelar y a fin de cuentas llegamos a eso. Y aquí nos podemos saltar directo a la penúltima expresión. O sea, podemos saltar esto de acá, que es solamente la explicación de la suma telescópica. Y calcular el límite, que es 1. De hecho, todas las sumatorias que se pueden calcular es porque de alguna forma eso se puede expresar como el término general se puede expresar como una diferencia de términos consecutivos de alguna otra sucesión. Así que básicamente para poder calcular la suma de una serie, aunque no se lo digan, es porque hay alguna sucesión que está trabajando así, al menos con estos métodos. Algunas propiedades sobre las series, o sea, vamos a ir encontrando más propiedades que nos van a permitir trabajar. La primera, que es importante analizar, si tenemos una serie que converge, entonces el término general tiende a 0. Lo vamos a demostrar. Vamos a explicar básicamente el porqué. Definimos S sub n como la suma parcial, enésima, si la serie converge, sabemos que existe el límite del S sub n. Eso lo vamos a llamar como S al límite. Y aquí nosotros estamos definiendo el S sub n a partir de todos los A sub n, pero nosotros podríamos hacer al revés, definir el A sub n a partir de las sumas parciales.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo tengo escrito una suma parcial que llega hasta el n, y quiero rescatar el último término, o sea, fíjense, estoy sumando primero, segundo, tercero, bla, 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 hasta llegar al penúltimo, que es a sub n menos 1, y estoy sumando el a sub n. Si yo quiero rescatar ese último a sub n, tendría que cancelar todo lo que venía de antes. Pero lo que venía desde antes también es una suma parcial. Así que no debería ser sorprendente que si yo resto dos sumas parciales consecutivas, obtengo un término de la sucesión. Y en esto calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Como sabemos que S sub n tiende a S y S sub n menos 1 también tiende a S, entonces nosotros sabemos que el límite, o sea, que la sub n converge y que converge a C. Estamos listos con eso. Ahora vamos a utilizar algo que un razonamiento que es de lógica, que tengo entendido esto no es la recíproca es que si tiende a 0 entonces converge, entonces lo voy a llamar como contrarrecíproca. Y hay que poner un R también ahí, contrarrecíproca. Que dice que si negamos que a sub n tiende a 0, entonces obtenemos la negación de la que era nuestra hipótesis. O sea, si a sub n no converge a 0, ya sea porque diverge, ya sea porque converge a un número distinto de 0, entonces la serie diverge. Y esto nos sirve como test de divergencia. Ya veremos cómo lo vamos a utilizar. Entonces vamos a dejar eso ahí anotado. Qué importante, si usted le preguntan si una serie determinada converge o diverge, el primer test que deberíamos aplicar es sobre el término general. Ahora, si A sub n y B sub n son dos series convergentes y tenemos un número real, entonces básicamente estamos diciendo que las sumas parciales de una y de la otra son convergentes a ciertos números. Entonces podemos aplicar las operaciones de límite y decir que la suma de series convergentes es convergente y que la serie convergente multiplicada por una constante también es convergente y se respeta una linealidad. Así que esta propiedad no es más que la linealidad correspondiente al límite de sucesión. Ahora aplicado al tema de las series. Esto lo voy a dejar para que lo piensen ustedes. Determina una serie, o sea, determine dos series divergentes cuya suma sea una serie convergente. Si observamos el ejemplo abajo, es volver sobre lo que anotamos al principio, o sea, el test de divergencia. Queremos saber si la serie converge o diverge. Lo primero que tendríamos que analizar es el límite del término general. Ese límite es un medio. O sea, el término general converge, pero converge algo distinto de 0. Entonces la serie, usándolo de arriba, diverge. Justamente lo que está indicado. Como ejemplo de la segunda propiedad que comentamos anteriormente, estudia la convergencia de la serie. El término general es 4 a la n más 2 por menos 3 a la n sobre 7 a la n. Empezando con n igual a 1. Entonces lo primero que hacemos es reescribir el término general como 4 séptimos elevado a n más 2 por menos 3 séptimos elevado a n. Así que es una combinación lineal de progresiones geométricas. Cada serie geométrica tiene razón entre menos 1 y 1, así que cada una converge, por lo tanto la original también converge. Y como solo dice estudia la convergencia, eso ya responde la pregunta. Ahora, si además queremos saber a cuánto, podemos aplicar las fórmulas que ya conocemos y tenemos lo de abajo. La primera converge a 4 séptimos, que es el primer término de la serie, sobre 1 menos la razón, 4 séptimos, más 2 por, ahora converge a menos 3 séptimos, el primer término sobre 1 más 3 séptimos, que es 1 menos la razón. Multiplicamos numerador y denominador en cada caso por 7, vamos a tener 4 sobre 3, o sea, 4 tercios, más 2 por menos 3 sobre 10.
por menos 3 sobre 10 es menos 3 quintos. Y 4 séptimos menos 3 quintos es 11 sobre 15. Esta parte vamos a checar que solamente son ejercicios propuestos. Esto de aquí lo vamos a revisar con más calma en la siguiente clase, cuando tengamos un poco más de tiempo, porque cada uno de esos ejercicios, digamos, requiere poner cierta atención, sobre todo el segundo. El segundo se ve un poco más largo en comparación con el primero, así que hay que dedicarle un poco más de tiempo. Lo vamos a dejar ahí. Lo que tenemos aquí es el caso de una serie de términos no negativos. La primera observación sobre una serie, si el término general a su n es mayor o igual que 0, es lo mismo que habíamos mencionado con las integrales impropias del tipo 1, cuando el x tendía a infinito y las funciones eran positivas. En aquel momento dijimos que si tenemos una función que asuma valores positivos en un intervalo que no es acotado superiormente, la función es continua, pongamos por caso. Entonces nosotros podemos calcular la integral desde el a hasta un b mayor que a. Eso me da una función del b. Que además esa función era creciente, entonces cuando yo aplicaba el límite al infinito, la dos opciones era que esa integral impropia fuera convergente o que fuera divergente al infinito. Entonces uno después revisaba algunos criterios, que era básicamente comparar, para poder determinar si una integral impropia del tipo 1, por ejemplo, era convergente o divergente sin calcular la integral impropia. Entonces todo eso tiene una contraparte en las series, y que es mucho más relevante porque si bien la integral impropia, en el fondo, para poder calcularla, con lo que hacíamos hasta ese momento, necesitábamos calcular integrales, y calcular una integral o encontrar una primitiva en general es más fácil que encontrar una sumatoria, una suma parcial. Una sumatoria finita de un término general es un problema más difícil. Entonces nosotros tenemos esa contraparte. Todo lo que hemos hecho hasta ahora descansa en el hecho de que nosotros podemos calcular las sumas parciales de forma explícita, en términos de n y después un límite de sucesiones. Sin embargo, en muchos casos eso no se puede hacer y aún así necesitamos saber si la serie converge o diverge. Entonces, sabiendo que los términos son no negativos, ocurre lo mismo que mencionamos anteriormente. Las sumas parciales son cada vez mayores y por lo tanto el límite de las sumas parciales, o sea, la serie, puede ser convergente a un número real si es que las sumas son acotadas superiormente, o bien la suma tiende a infinito, en caso que las sumas parciales no son acotadas superiormente. Nosotros vamos a explicar algunos criterios que nos permiten, sin calcular las sumas parciales, determinar si la serie converge o diverge. Por alguna razón extraña empezamos con el criterio de la integral, que quizás no es el más fácil de, o sea, quizás no es el más natural para empezar. Pero bueno, aquí está. El criterio de la integral dice básicamente que nosotros podemos comparar el crecimiento de una serie con el de una integral impropia, bajo ciertas circunstancias. Entonces tomamos una función definida para números mayores que n. Entonces tenemos este intervalo que es importante. La función tiene que ser positiva, decreciente y continua. Tiene que cumplir esas tres propiedades. Continua para poder integrarla, positiva para estar en las condiciones convencionales anteriormente, y decreciente es como, en la práctica viene a ser como lo más difícil de verificar entre las tres condiciones. Pero es necesario para poder relacionar el crecimiento de la serie de la integral que vamos a mostrar a continuación. Así que esa hipótesis del decreciente es la que explica, digamos, quizás la que en mayor medida da sustento a lo que vamos a decir a continuación. Y esa función la vamos a usar para definir los términos de una sucesión, a sub n igual a f de n. Entonces la serie de los a sub n, con n empezando en n mayúscula, así que quizás aquí debería ser una desigualdad no estricta, debería ser un mayor o igual, y aquí el intervalo cerrado de la otra manera. Vamos a corregir rápido.
Entonces, para que todo lo que viene a continuación cobre sentido, vamos a colocar mayor o igual y aquí intervalos cerrados por este lado. La serie de lo a sub n, empezando en mayúscula, y la integral impropia del tipo 1, integral de n infinito de fx de x, son ambas convergentes o ambas divergentes. Entonces aquí abajo recordemos que si la función es integrable, entonces esa integral impropia es el límite de una integral definida. ¿Por qué un tal teorema podría ser verdad? Eso lo vamos a justificar quizás no de forma... Vamos a hacer una justificación muy rápida de esto. Vamos a graficar la función que es decreciente. Bueno, cumple todas las propiedades, pero tenemos un gráfico de nuestra función. Entonces ya sabemos que la integral impropia se manifiesta como el área bajo la curva, en esa parte. Bueno, no se extiende infinitamente hacia un lado, pero se entiende esa idea. La serie también la voy a expresar de alguna forma en el gráfico. O sea, esa serie también se manifiesta como un área de algo. Entonces, cada sub n va a representar el área de un rectángulo de ancho 1 y altura a sub n, o f evaluado en n. Entonces voy a tener unos rectángulos que aquí estoy marcando con azul. Que sería con altura a sub n, con altura a sub n menos 1, o sea, más 1, más 2, más 3 y así. Entonces, de manera muy intuitiva, que quizás sobre esto vamos a volver más adelante teniendo el tiempo, la serie pareciera que es mayor que la integral. Si vemos gráficamente, la serie tiene un pedacito extra. Entonces, intuitivamente, no vamos a poder revisar los detalles ahora, la serie viene a ser más grande que la integral, pero no mucho más grande, porque si ahora juntamos esos pedacitos, los cargamos todos hacia el lado izquierdo, no le gana por mucho, no le gana por más que el primer rectángulo. Y eso explica básicamente que se van los dos juntos, al infinito, o convergen los dos juntos. Como ejemplo, estudié la convergencia de la integral, o sea, de la serie que tenemos aquí. Entonces la serie empieza con n igual a 2, pensamos en la función 1 sobre x raíz del logaritmo de x, que está definida para x mayor o igual que 2. Claramente, como la función x y el logaritmo de x son positivos y crecientes, entonces esto está bien definido, es positivo, es decreciente porque está en el denominador, y es continuo. Así que está en la hipótesis del teorema. Entonces la función para x deberíamos decir mayor o igual que 2. La función cumple con todas las hipótesis, positividad decreciente continua. Sabemos una primitiva para la función. En consecuencia podemos calcular la integral impropia. El límite cuando q tiende a infinito es 2 raíz del logaritmo de x evaluado en q y 2 y diferencia. Lo importante es que el logaritmo de q se va para infinito, así que esta integral diverge. Así que la serie también diverge, esto está explicado por el criterio de la integral. Una aplicación directa al criterio de la integral, y que nosotros vamos a utilizar después, es para esta función, f de x igual a 1 sobre x elevado a p. En el contexto de integral impropia nosotros hablábamos de las p integrales, ahora vamos a hablar de las p series, porque esta función, cuando el p es positivo, hacemos el p positivo para que la cosa sea, digamos, más interesante, nos da una función continua, positiva y decreciente, pensando en x mayor o igual que 1. Entonces la serie se comporta igual que la integral impropia correspondiente. Así que esa serie, que la vamos a llamar como p series, converge si el p es mayor que 1 y en caso contrario p es menor o igual que 1 diverge. Eso nosotros lo vamos a utilizar
Lo vamos a utilizar como ejemplo básico para comparar, pero comparar ya es básicamente lo que vamos a hacer en las próximas clases. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una serie que no sabemos calcular, en líneas generales no sabemos decir una suma parcial de esto igual a tal cosa. Eso no, en general no lo podemos hacer. Pero sí podemos decir, según el exponente P, si converge o diverge. Así que atención a eso, la serie integral no necesariamente tiene el mismo valor en caso que sean convergentes, implicando el criterio de la integral. Un ejemplo de tal situación, tendrían que buscar alguna serie para la cual ustedes saben el valor del límite. En esta misma clase hemos visto algunas series para las cuales hemos dicho converge tal número. Entonces busquen alguno de esos ejemplos, vean a cuánto era convergente la serie, vean que, bueno, además que se cumple la hipótesis, vean que se pueda calcular la integral impropia asociada y con eso ustedes tienen su ejemplo solicitado. Cierra la clase de hoy. Entonces dejamos aquí para que lo puedan ver en el video correspondiente. Algunos ejercicios propuestos. Pruebe que una serie particular es igual a 1, solo pueden trabajar con su cuenta. Determina un número racional representado por el siguiente número decimal periódico usando la serie numérica. O sea, básicamente sabemos que esto es un número racional, entonces encontrar una fracción, numerador y denominador explícito, que sea igual a esto, usando series numéricas, eso es lo importante. En cada una de las siguientes series determine todos los valores de x para los cuales la serie converge y en caso de convergencia determina la suma de la serie. Así tenemos los dos ejemplos. Y bien, con esto cerramos la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.